Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bienvenidas a una nueva clase de embriología. El día de hoy conmigo vamos a ver el desarrollo embrionario en cuarta y en quinta semana, específicamente de los aparatos digestivo, respiratorio y cardiovascular en estas 2 semanas, ¿sí? Primero vamos a arrancar hablando del tubo digestivo, qué es el tubo digestivo, cómo se forma, ¿sí? Vamos a ver hacer un pequeño repaso de cómo se formó. Luego vamos a ver sus características en cuarta semana y sus modificaciones en quinta semana. Lo mismo con el aparato respiratorio. Vamos a ver a partir de dónde se va a formar, qué modificaciones tiene también en quinta semana. Y del aparato cardiovascular vamos a dejarlo para lo último. Y también vamos a arrancar hablando de cómo se forma, cuál es su posición en sus inicios. Tengan en cuenta que el aparato cardiovascular se forma a partir de tercera semana, no en cuarta, como sucede con los anteriores aparatos que les mencioné. Y bueno, también lo mismo que con los otros, vamos a ver qué características tienen en cuarta y en quinta. Bueno, arrancamos hablando del aparato digestivo. Bien, este aparato tiene origen endodérmico o esplagnopleural, ¿sí? Recuerden que la esplagnopleural es la fusión del endodermo más la hoja visceral del mesodermo lateral, ¿sí? Entonces, a partir de la capa más ventral del disco embrionario trilaminar, que es el endodermo, se va a formar el tubo digestivo o el intestino primitivo. Recuerden que esta lámina plana, por decirlo de alguna manera, después del plegamiento va a adoptar una forma más tubular. Y es así como se forma el tubo, ¿sí? Que se va a extender a lo largo de todo el embrión, es decir, en un eje longitudinal, de céfalo a caudal, ¿sí? Bien, el intestino primitivo, como se ven en la imagen esta que les adjunté, tiene tres porciones, que son de cefálico a caudal, el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior, ¿sí? Bien, el intestino primitivo va a dar origen a todo el aparato digestivo con sus glándulas anexas, dará origen a diferentes órganos y estructuras de la cabeza y el cuello, que más adelante lo voy a nombrar, y también el tubo digestivo va a dar origen a una parte del aparato urinario, ¿sí? De él también va a emerger el aparato respiratorio. Habiendo dado esta mini introducción del intestino primitivo, ahora vamos a hablar de sus porciones una por una. Vamos a arrancar por el intestino anterior en cuarta semana. Bien, esta porción se extiende desde la membrana bucofaringea u orofaringea, también lo pueden encontrar, hasta el esbozo dorsal del páncreas, que lo pueden escribir como EDP, ¿sí? La membrana bucofaringea conforma lo que es el límite cefálico y el esbozo dorsal del páncreas va a conformar el límite caudal del intestino anterior. En este límite posterior, es decir, el esbozo dorsal del páncreas, en él se van a trazar una línea imaginaria que es esta que se ve ahí en la imagen, denominada portal intestinal anterior o abertura intestinal anterior. No es nada más que una línea imaginaria, ¿sí? Solamente se traza ahí porque se los menciono porque esto lo pueden llegar a encontrar en algunos libros, ¿sí? Pero no es nada más que una línea que marca, digamos, el límite, en este caso, posterior del intestino anterior. Bien, a su vez el intestino anterior se divide en una porción cefálica y en una porción caudal. El límite entre estas dos lo va a marcar el esbozo respiratorio o el esbozo pulmonar, que es ese que se ve ahí señalado. Es decir, la porción cefálica que se la denomina faringea o intestino faríngeo se extiende desde la membrana bucofaringea hasta el esbozo respiratorio. Y la porción caudal, que se denomina intestino anterior propiamente dicho, se extiende desde el esbozo respiratorio hasta el esbozo dorsal del páncreas, ¿sí? Bien, al intestino faríngeo lo podemos diferenciar y lo podemos caracterizar por la presencia de unas dilataciones en sus paredes laterales denominadas bolsas faríngeas,
¿sí? Son estas las que más adelante van a dar origen a diferentes estructuras del cuello y de la cabeza, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio, en la introducción, mencioné que del tubo digestivo o del intestino, el intestino primitivo iban a surgir, sí, iban a surgir diferentes estructuras de la cabeza y del cuello? Bueno, son las bolsas faringias las que se encargan de dar origen a estas estructuras. En total son 4 bolsas faringias y más adelante, en la segunda parte de la materia, vamos a ver qué dan cada una de ellas. Por ahora quédense con que el intestino faríngeo presenta 4 bolsas faringias, ¿sí? En la porción faríngea del intestino anterior también se forma en la parte ventral el esbozo tiroideo, que no corresponde a una de las bolsas faríngeas, es otro de los derivados del intestino faríngeo, ¿sí? Ahí en la imagen también está señalizado el esbozo tiroideo. Ahora, si vamos un poquito más abajo del intestino faríngeo, nos encontramos con el intestino anterior propiamente dicho. Esta porción se la ve que es recta básicamente y es la porción que va a dar origen al estómago, al esófago y aparte del duodeno, ¿sí? Acá no se ve bien, en quinta semana lo vamos a ver mejor cómo estas diferentes partes se van a diferenciar. Lo que sí se ve en el intestino anterior es que de él se forman los esbozos de las glándulas anexas del aparato digestivo. En este caso, en cuarta semana, solamente se ve el esbozo hepático y el esbozo dorsal del páncreas, que también lo pueden escribir como EDP, ¿sí? No sé si anteriormente a esto se lo habíamos mencionado, pero bueno, les menciono el concepto de esbozo, así queda más claro porque estoy nombrando esbozo hace rato y no sé si saben el concepto. Un esbozo es una población celular, ¿sí? Es un tejido que está conformado por diferentes poblaciones celulares que van a dar origen a aparatos o a sistemas o a órganos, ¿sí? Por ejemplo, teníamos el nombre antes al esbozo tiroideo. Este va a dar origen a la glándula tiroides, ¿sí? O también nombré el esbozo respiratorio. El esbozo respiratorio va a dar origen al aparato respiratorio, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo es el concepto de esbozo? Bien, ya finalizamos con el intestino anterior, ahora continuamos con el intestino medio, siempre hablando en cuarta semana, ¿sí? Esta porción se extiende desde el esbozo dorsal del páncreas hasta el portal intestinal posterior, que también es una línea imaginaria que coincide con el borde posterior del conducto vitelino o del pedículo vitelino, ¿sí? Como se ve en la imagen, el intestino medio tiene una comunicación con el saco vitelino a través del conducto vitelino o el pedículo vitelino, o también lo pueden encontrar como pedículo onfalomesentérico, ¿sí? Bien, del intestino medio en cuarta semana no hay mucho por hablar, es simplemente esto. Por ahora quédense con los que les dije y ahora en quinta semana va a tener otras modificaciones. Con respecto al intestino posterior de cuarta semana, vemos que esta porción se extiende desde el portal intestinal posterior hasta la membrana cloacal. Este intestino, en su porción más caudal, presenta una dilatación que es la cloaca. Ahí, como se ve en la imagen, se ve que el intestino posterior como que en su porción más cefálica es angosta y después llegada a su porción más caudal como que se ve más ensanchado, ¿sí? Es esta dilatación que es la cloaca, ¿sí? Bien, de la cloaca nace el alantoides y este se va a meter en el pedículo de fijación. El alantoides es esta estructura que, bueno, se ve claramente ahí y aparte está señalado. em, que sale de la cloaca y se mete en el pedículo de fijación. O sea, el alantoides es una evaginación del intestino posterior que se introduce en el pedículo de fijación para luego conformar el cordón umbilical, ¿sí?
La función del alantoides en el ser humano es, por un periodo muy corto, es llevar a cabo el intercambio de gases y la eliminación de desechos. Digo que, que lo hace por un periodo muy corto porque después a esta función la va a cumplir la placenta, ¿sí? Lo que sí es importante que se lleven del alantoides es que a partir de él se originan los vasos umbilicales, es decir, la vena umbilical y las dos arterias umbilicales. Bien, ya finalizamos con el tubo digestivo en cuarta semana y ahora vamos a hablar del mismo, pero en quinta semana. Como se ve en la imagen, el tubo digestivo en casi todas sus porciones presenta unas cuantas modificaciones. Vamos a empezar hablando primero del intestino anterior de quinta semana. Como se ve en la imagen, la porción faríngea, en su porción faríngea, las bolsas faríngeas se desarrollaron aún más y es en este periodo en el que van a empezar a dar sus derivados. Si vamos más hacia caudal o más hacia abajo, vemos el intestino anterior que está mucho más alargado, se elongó muchísimo y vemos que tiene modificaciones en todo su trayecto de cefálico a caudal. Es decir, yendo en esta dirección, vemos una parte que es muy angosta y casi recta, que es lo que va a dar futuro al esófago. Debajo de esta vemos una parte dilatada, que es el futuro estómago. Y debajo de esta se encuentra, debajo de esta porción dilatada, se encuentra una porción también angostita, que es la que va a dar origen a parte del duodeno. De esta porción es que salen los esbozos dorsal y ventral del páncreas, ¿sí? Que están ahí señalados, y el esbozo del hígado. Dichos esbozos, como se ven, están un poquito más grandes, más desarrollados y poco a poco van a empezar a ocupar más espacio dentro de la cavidad abdominal del embrión. Bien, con respecto al intestino medio de quinta semana, vemos que esta porción sufrió una gran modificación en comparación a lo que era en cuarta semana. Lo que sucedió es que sufrió una gran elongación conformando lo que se denomina el asa vitelina, ¿sí? Dentro del asa vitelina podemos diferenciar dos porciones, que es el asa previtelina, que es esta que es cefálica, y el asa postvitelina, que es esta caudal, ¿sí? El asa vitelina en todo su conjunto va a dar origen a la otra parte del duodeno. Vieron que el intestino anterior da parte a la parte, digamos, proximal del duodeno y ahora el intestino anterior va a dar la porción distal del duodeno. Bueno, va a dar parte del duodeno a las asas intestinales, es decir, al ilion y al yeyuno, y aparte del intestino grueso. Con respecto al intestino posterior en quinta semana, vemos que la cloaca, esta porción dilatada que habíamos visto en quinta semana, se va a tabicar como se ve ahí en la imagen. Aparece un tabique denominado tabique urorectal, o también lo pueden encontrar como septum o urorectal, que es de origen mesodérmico y aparece entre el alantoides y el intestino posterior y crece hacia caudal hasta la membrana cloacal. Después de este proceso de tabicamiento, la cloaca va a estar dividida en dos senos. Un seno rectal, que es dorsal, y un seno urogenital, que es ventral. El seno rectal va a dar origen al recto y el urogenital va a dar origen a la vejiga urinaria y a la uretra, ¿sí? Cabe destacar que el tabique urorectal también va a tabicar a la membrana cloacal, dividiéndola en una membrana anal y otra urogenital, pero esto sucede en séptima semana, perdón. Bien, en cuanto al aparato respiratorio, este se va a originar a partir del esbozo respiratorio o del divertículo respiratorio, es lo mismo, depende de dónde lo lean. En la imagen de la izquierda se ve representado como divertículo respiratorio, ahí en celeste, y en la imagen de la derecha se lo representa como esbozo pulmonar. Es lo mismo, ambos
O sea, ambas estructuras señaladas acá son la misma y van a dar exactamente lo mismo. Bien, aparece en cuarta semana este esbozo en la parte ventral del intestino anterior a partir de interacciones que provienen del mesodermo que rodea al intestino anterior. Durante la cuarta semana de desarrollo, el divertículo respiratorio va a crecer y se va a elongar en sentido ventral y caudal, ¿sí? Va a adoptar una forma parecida a la que está en la imagen de la izquierda. Esta imagen es una vista ventral del divertículo respiratorio. Hacia dorsal se tendría que ver el intestino anterior, pero bueno, acá no está representada, ¿sí? Bien, volviendo al divertículo en sí, vemos que en su parte cefálica tiene una porción recta. Esta es la porción que va a dar origen a la laringe y a la tráquea. Y en su porción más caudal se ven estos dos rebordes, uno derecho y otro izquierdo, que son las yemas bronquiales, ahí están representadas. También la pueden encontrar como yemas pulmonares o esbozos pulmonares, también es lo mismo. Que son las que van a dar origen a los bronquios fuentes y después a los pulmones derecho e izquierdo, ¿sí? Bien, en cuarta semana, a medida que se da el crecimiento de esta, del esbozo respiratorio, se ve que hay una comunicación abierta entre el divertículo respiratorio y el intestino anterior, como se ve en la imagen de la derecha, ¿sí? El divertículo respiratorio está representado en color celeste y el intestino anterior en amarillo. Se ve que hay una comunicación entre ellos, ¿sí? Durante cuarta semana, a medida que se va elongando y creciendo el divertículo respiratorio, esta comunicación se va a cerrar a partir de la formación de un tabique denominado tabique tráqueo-esofágico, ¿sí? Este tabique a finales de cuarta ya eh, va a cortar, digamos, la comunicación entre el divertículo respiratorio y el intestino anterior, quedando el sistema digestivo hacia dorsal y el sistema respiratorio hacia ventral. Bien, en cuanto al aparato respiratorio en quinta semana, como vemos en la imagen, se puede ver que ya tenemos los bronquios primarios o los bronquios fuentes, uno derecho y otro izquierdo, que se formaron a partir de las yemas bronquiales que habíamos visto en la diapo anterior. Estos bronquios fuentes o primarios, en sus extremos distales, también se van a bifurcar y van a dar origen a los bronquios secundarios o a los bronquios lobares. Del lado derecho, como se ve en la imagen, vemos que hay tres bronquios lobares que corresponden a los tres lóbulos del pulmón derecho, y del lado izquierdo vemos que hay dos bronquios lobares que corresponden a los dos lóbulos del pulmón izquierdo, ¿sí? Después, en las subsiguientes semanas, vamos a ver que los bronquios lobares también se van a seguir bifurcando, y a estos que dan origen también se van a seguir bifurcando así sucesivamente hasta formar los pulmones, ¿sí? Igualmente esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la embriogénesis del aparato respiratorio. Bien, y ahora vamos a hablar del aparato cardiovascular. El corazón se forma a partir de la tercera semana de desarrollo en la placa cardiogénica, específicamente en su hoja visceral. Recuerden que la placa cardiogénica tiene dos hojas, una parietal y otra visceral. Bueno, es en esta visceral que se va a formar el corazón. Se forma a partir de la aparición de unos cúmulos mesenquimáticos que, una vez que aparecen, se van a cavitar, se van a fusionar, ¿sí? Imaginen que son como pelotitas aisladas, ¿sí? Que después se van a cavitar y después se fusionan formando túbulos endocárdicos, uno derecho y otro izquierdo, ¿sí? Recuerden que la placa cardiogénica es en el embrión, antes de que se pliegue, la estructura más cefálica que se encuentra, ¿sí? Como se ve en la imagen de la izquierda, en A, ven que ahí está representada la placa cardiogénica con la cavidad pericárdica, que es un espacio en donde se va a formar el corazón. Bueno, y ahí se ve que está bien cefálico con respecto a la membrana bucofaringea, por ejemplo, ¿sí? En la imagen de la izquierda se está graficando cómo se va a ir dando el plegamiento, ¿sí?
Después esta placa, como se ve en B y en C, va a ir adoptando una posición más caudal, ¿sí? Con respecto a la membrana bucofaringea poco a poco, y en D se ve que llegó a su lugar definitivo, digamos, que está más caudal a la membrana bucofaringea y ventral al intestino anterior. Bien, durante todo este trayecto que fui mencionando, estos túbulos endocárdicos se van a fusionar en la línea media y van a formar el corazón tubular primitivo o CTP. El corazón tubular primitivo al principio va a estar formado por dos cámaras que vendrían a ser el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva. Ahí en la imagen de la derecha se ve cómo están dispuestos, ¿sí? El ventrículo es cefálico y la aurícula es caudal. Al principio el corazón va a estar constituido por estas dos porciones. Después se le va a ir agregando otra estructura que se denomina bulbo cardíaco y el tracto de salida. Ahí en esta imagen también se ven los arcos aórticos y los senos venosos, que vamos a decir que no son simplemente dos estructuras que van a formar parte también del corazón, pero no vamos a profundizar tanto en ellos para no desviarnos tanto del tema. Sí, sepan que cuando veamos cardio en la segunda parte de la materia, ahí sí lo vamos a ver con un poquito más de profundidad. Por ahora quédense cómo queda formado el corazón en estos primeros estadios. Bien, ya vimos cómo se forma el corazón tubular primitivo y su posición. Ahora vamos a ver cómo está constituido. Está constituido por diferentes tejidos que de interno a externo o de adentro hacia afuera podemos ver el endocardio o el revestimiento endocárdico, ¿sí? Que en la imagen esta que se ve ahí está representado en rosita, medio rojo. Bueno, ese es el endocardio. Por fuera de este se encuentra la gelatina cardíaca y por fuera de esta encontramos al miocardio, que está representado ahí en la imagen en color amarillito. Y todas estas estructuras van a estar rodeadas por el epicardio, que no están representadas acá, pero sepan que es una membrana serosa que los va a recubrir. En la imagen también se ve representado cuál es la ubicación del corazón dentro de la cavidad pericárdica. O del celoma pericárdico también lo pueden encontrar. Bien, una vez que se formó el corazón tubular primitivo, este va a sufrir un proceso de torsión, se le dice, en el que como que se va a curvar, va a adoptar una forma de S y va a formar el asa cardíaca. En la imagen que les adjunté ahí se ve en A el corazón tubular primitivo, conformado por el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva. En B se ve esta nueva estructura que les había mencionado antes, que es el bulbo cardíaco, que está bien cefálico. Hacia caudal encontramos el ventrículo primitivo y hacia más caudal la aurícula primitiva, ¿sí? Y en C se ve cómo este corazón se curvó y formó el asa cardíaca. Ahora el bulbo cardíaco y el ventrículo primitivo van a adoptar una posición ventral y la aurícula una posición caudal, ¿sí? Para que se entienda la imagen, esto es el corazón visto desde un costado, desde lateral. En B también es el corazón tubular primitivo visto desde un costado. En A se ve que el corazón tubular primitivo lo estamos mirando desde adelante, es una vista ventral, ¿sí? Llegando a cuarta semana, vemos que la asa cardíaca sigue aumentando de tamaño y ocupando más espacio dentro de la cavidad pericárdica o el celoma pericárdico, ¿sí? En B, todos estos son una vista, B y A es una vista lateral, ¿sí? Para que se imaginen más o menos cómo es. Como decía, en B se ve que el corazón está mucho más grande, más desarrollado. Y se ve también que en la porción dorsal de este corazón se encuentra la aurícula
izquierda primitiva. Es decir, ya no hay una única aurícula, sino que ahora hay una izquierda y por lo tanto hay una derecha. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Esto sucede en quinta semana. Ocurrió el tabecamiento auricular. Es decir, nosotros en la vida adulta tenemos al corazón constituido por 4 cámaras. Un ventrículo derecho y uno izquierdo, y 2 aurículas, una derecha y otra izquierda. En el embrión al principio tenemos un corazón formado por un único ventrículo y una única aurícula. Para que se dé esta configuración final constituida por 4 cámaras, es necesario que en quinta semana se dé el tabicamiento auricular y ventricular. En quinta semana ocurre ambos tabicamientos, primero el auricular, con la formación de un tabique dentro de la aurícula primitiva. Una vez que se forma ese tabique, nos divide a esta única cavidad en 2 cavidades, una aurícula primitiva izquierda y otra derecha, ¿sí? Como se ve en la imagen B. Nosotros, como estamos mirando una vista lateral, se ve que solamente podemos ver la aurícula izquierda, pero del otro lado está la derecha, ¿sí? Es más, en C se puede ver que está la aurícula derecha, eso es una vista ventral, está la aurícula derecha y la izquierda, ¿sí? Y con respecto al tabicamiento ventricular, este se va a dar a fines de quinta semana y también ocurre lo mismo, se crea un tabique dentro de esta única cavidad, separándola en 2 cavidades, o dividiéndolas en 2 cavidades, un ventrículo derecho y otro izquierdo. Ahí en la imagen C también se ve un ventrículo derecho y otro izquierdo. En cuanto al bulbo cardíaco, va a contribuir a la formación de uno de estos ventrículos y va a formar esta estructura que se ve ahí, que es el tronco cono. Corresponde a sí, forma parte del tracto de salida de la sangre, ¿sí? Nada más que eso. Entonces, en resumen de todo esto que estuve diciendo, en cuarta semana, que es la imagen A, no sucede mucho más que el crecimiento de tamaño del corazón, ¿sí? En quinta semana, como se ve en B y en D, arranca el tabicamiento auricular primero y después el tabicamiento ventricular, ¿sí? Como se ve en B, solamente ahí se ve una aurícula izquierda y por lo tanto una aurícula derecha, pero como es una vista lateral no se puede ver la derecha y se ve un único ventrículo, ¿sí? Es decir, en B todavía no se dio el tabicamiento ventricular. Después en C se ve que sí, ya se dio el tabicamiento tanto auricular como ventricular. Nada más que eso. Ahora sí. Bueno, y damos por finalizada la clase de hoy. Espero que les haya servido y recuerden que pueden dejar sus preguntas y sus dudas a través de la plataforma de Google Classroom. Pueden dejar sus preguntas durante la mañana, la tarde, la noche, la madrugada, cuando ustedes quieran, que nosotros vamos a estar leyéndolas y respondiendo. También recuerden que los días viernes estamos haciendo reuniones por Zoom a partir de las 3 de la tarde y también pueden hacer sus preguntas y quitar sus dudas en esta misma plataforma. Bueno, habiendo dicho esto, me despido. Hasta luego.